Hola, buenas tardes. Bienvenido a otro nuevo mini webinar del Bosque Animado. Hoy nos centraremos en el mundo de la libélula, realizando una introducción a los odonatos de la mano de Cecilia Díaz Martínez, de la Sociedad Entomológica Ambiental de Castilla-La Mancha, SEACAM. Además, es doctorando en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y tiene el honor, pues, de haber descubierto hace poco una nueva especie de libélula. Pero antes de empezar, queremos presentar al patrocinador de este mini webinar, que no es otro que Naranjas Bio Valle, una empresa ecológica de producción de naranja de palma del río, una pequeña empresa familiar cuyos naranjos plantó el abuelo de estos dos hermanos que lleva la empresa y que tienen el honor de ser nuestros primeros patrocinadores. Además, uno de los hermanos también coincide que es biólogo y otro apasionado de las libélulas. Muchas gracias. Y nada, sin más, cuando estés lista. Bueno, pues muchas gracias, Víctor, por invitarme en nombre de la Asociación El Bosque Animado a dar esta charla sobre mi grupo de insectos favorito, que son las libélulas y caballitos del diablo. Como has dicho, tengo el placer de ser, creo, la primera que os habla de este grupo de insectos. Entonces, el tema de la charla va a ser introduciros a este orden y dar una serie de generalidades, una visión muy general que, bueno, luego si os apetece, pues se podría incluso ampliar. Entonces vamos a tratar muy brevemente los puntos que se ven en este índice. Empezamos presentando a los odonatos como ese grupo de insectos alados con larvas acuáticas que todos conocemos como libélulas y caballitos del diablo, y que son un orden de insectos que es relativamente pequeño. Tiene unas 6.300 especies actuales y eso puede parecer mucho, pero realmente es muy poquito. Si se compara con las 9.000 especies que se conocen de escarabajos solo en la península ibérica, pues veis que es un orden que realmente no es muy diverso, por lo menos en lo que se refiere a sus especies actuales. Se subdivide en 3 subórdenes, de los cuales la inmensa mayoría de especies son o bien cigópteros, caballitos del diablo, o bien anisópteros, que son libélulas. Los anisocigópteros son un suborden que tiene características en cierta manera intermedias y que solo cuenta con 3-4 especies que viven en Asia. Como decía, es un orden muy poco diverso y además nosotros vivimos en la región del planeta que menos diversidad tiene de libélulas, que es el paleártico. La diversidad es mucho mayor en las regiones oriental y tropical. De hecho, en Europa solo tenemos 143 especies de libélulas y de ellas viven 80 en la península ibérica. He puesto esta ilustración fantástica de esta serie de la BBC que representa los antepasados de los odonatos. Un grupo de insectos que tienen fósiles que se conocen desde los primeros fósiles son del Carbonífero temprano, de hace 325 millones de años, y eran unos insectos de tamaño descomunal que tenían una envergadura alar del tamaño de una rapaz pequeña, de un gavilán, unos 60 o 65 centímetros. Los representantes actuales de los odonatos, por suerte o por desgracia, son mucho más pequeños, y los primeros fósiles de odonatos son del Pérmico, de hace 245, 280 millones de años. He puesto aquí el árbol filogenético que explica cuáles son las relaciones entre los grupos de insectos, porque muchas veces los odonatos se han estudiado junto con los neurópteros, porque tienen un cierto parecido. Las crisopas, las hormigas león, las nemópteras, ¿no? Es una libélula con alas coloreadas. Sin embargo, aunque tengan un cierto parecido, si no fuera por estas antenas tan largas, ¿no? Que no podría ser nunca un caballito del diablo por estas antenas, los odonatos, junto con las efémeras, no están emparentados con los neurópteros, sino que están en la base de los insectos alados. Son las formas más primitivas de insectos alados. Y antes se conocían como paleópteros, según viene aquí, pero hoy se sabe que esta relación de grupo monofilético no es cierta, sino que las efémeras son, en cierta manera, como un grupo hermano de todos los demás.
Vamos a hablar de la morfología. Yo creo que todos conocéis cómo son los adultos de los odonatos. Bueno, pues como insecto tiene las tres partes del cuerpo, ¿no? Los tres tagmas en la cabeza. Perdón. Ahora. En la cabeza vamos a destacar estas antenas muy pequeñas para no confundirlo con los neurópteros, los ojos compuestos de gran tamaño, sobre todo en anisópteros, donde llegan incluso a tocarse y ocupan la mayor parte de la cabeza. Luego el tórax, que tiene tres segmentos, como en todos los insectos, cada uno con su par de patas y con dos pares de alas. Lo que pasa es que, según veréis en las guías, no se habla de tres segmentos, sino de dos: del protórax, que es este primer segmento, y luego de una estructura, que es el resto, que se llama sintórax, y que agrupa o es la fusión de los dos segmentos restantes, el mesotórax y el metatórax. Esta parte del cuerpo, como veis, es muy robusta y contiene o alberga los músculos de las alas que le permiten a los odonatos tener ese vuelo acrobático casi tan potente que hace que haya especies que son migradoras incluso a grandes distancias. Y luego tenemos el abdomen, que es toda esta parte de aquí, que tiene 10 segmentos rematados por unas apéndices anales o cercos que forman parte de las estructuras reproductoras. Esta parte que vemos aquí se llama genitalia secundaria, la presentan los machos y es una característica que es única dentro de los insectos. Solo los odonatos tienen una estructura de este tipo. Aquí, bueno, veíamos antes un gónfido, este es un libelúlido, pero quiero que os fijéis también en esta estructura que es la genitalia secundaria y que solo tienen los machos, porque a veces, viendo los cercos, mucha gente pregunta, pero ¿cómo sabéis cuál es el macho, cuál es la hembra? Bueno, pues si es macho, tiene genitalia secundaria, y si es hembra, no. Luego veremos también que hay dimorfismo en los colores de machos y hembras. Como es un anisóptero, ojos muy grandes y alas que reposan en horizontal. Sin embargo, los cigópteros, que son los caballitos del diablo, tienen las alas que están plegadas sobre el abdomen cuando están en reposo. Lo mismo, antenas cortas, ojos compuestos grandes, pero no tan grandes, no ocupan toda la cabeza como en el caso de los anisópteros, tamaño más pequeño, un vuelo no tan potente, un aspecto más frágil, y en este caso, si nos fijamos, es una hembra, ¿verdad? No tiene genitalia secundaria, y además en esta familia, que son los conagriónidos, las hembras presentan un ovopositor, que es una estructura que les sirve para insertar los huevos dentro de los tejidos vegetales. Pero esos insectos preciosos que vemos volando son solo una pequeñísima parte en la vida de una libélula, porque las libélulas y los caballitos son insectos acuáticos, y entonces pasan la mayor parte de su vida como larvas acuáticas dentro del agua. Y este es el aspecto que tiene una larva de anisóptero y este es el que tiene una larva de cigóptero. La diferencia principal entre ellas es que los anisópteros tienen una pirámide anal que contiene las estructuras respiratorias que le permiten extraer oxígeno del agua, y además tienen la capacidad de absorber agua y expulsarla a propulsión para desplazarse por el agua. Sin embargo, los cigópteros no tienen esa pirámide, sino que tienen tres estructuras que se llaman lamelas caudales y que son traqueobranquias, que lo que hacen es aumentar la superficie de estructuras respiratorias para poder respirar en el agua. Quiero destacaros estas estructuras que se ven aquí, que son las pterotecas, los estuches en los que están las cuatro alas ya desarrollándose a lo largo de las distintas mudas de la larva, tanto en las libélulas como en los caballitos. Bueno, entonces el ciclo vital comienza con esa larva acuática que tiene una característica que es única también, igual que los adultos tenían esa característica única de la genitalia secundaria. Las larvas tienen una característica única que no se da en ningún otro insecto, que es la existencia de una estructura bucal que se llama labio, que tiene función de alimentación y que os he puesto aquí un vídeo porque merece la pena que veamos cómo funciona. Esto es un anisóptero, un ésnido, y aquí en este vídeo se ve cómo utiliza este labio, lo despliega, esto está a cámara lenta, lo despliega muy rápidamente para capturar presas, en este caso una larva de mosquito. Como veis, lo dispara
y con eso atrapa la comida y la lleva a la boca, a las mandíbulas y a las maxilas y la devora. Esto es lo que hacen las larvas de libélulas durante su desarrollo. Son voraces depredadores de todos los demás macroinvertebrados acuáticos, incluso de pequeños vertebrados y de otros odonatos, y van realizando distintas mudas a medida que van creciendo, hasta que completan su desarrollo y hacen la metamorfosis. La metamorfosis de los odonatos es de tipo hemimetábolo, de tipo incompleto, y fundamentalmente se distingue de la de las mariposas en que no tienen una fase de pupa, sino que del último exoesqueleto larvario emerge, una vez hecha la metamorfosis, el insecto volador. Si os fijáis, dentro de las terotecas estaban las alas totalmente plegadas, que ahora gracias a la inyección de hemolinfa se van a desplegar y van a dar el aspecto típico del imago, que es como se llama el insecto adulto. Veis aquí una hembra de cigonis, un anisóptero, con sus alas en horizontal, totalmente desplegadas. Y aquí veis un cigóptero con sus alas plegadas, y aquí he puesto esta foto porque quiero que os fijéis en el color que tiene el individuo recién emergido, recién metamorfoseado, con los ojos marrones, el color verde. Bueno, pues este es un macho de la misma especie, el Estesdrias, y como veis el aspecto en unos días ha cambiado muchísimo. Tiene los ojos azules, tiene una coloración metálica, tiene una prurinosidad, que es esta especie de polvillo que recubre su cuerpo, y esto a veces nos da un poco de guerra a la hora de identificar, porque no nos podemos fiar mucho de los colores. Los insectos adultos lo que hacen es lo mismo que las larvas, comer todo el tiempo. También son muy voraces y muy buenos depredadores de otros insectos voladores y también de otras libélulas, como veis aquí este Gombus similimus comiendo un Calopteris. Y además de comer, durante el tiempo que viven, que puede ser unas semanas, se dedican a reproducirse. La existencia de esa genitalia secundaria que os contaba es lo que produce que la cópula de los odonatos tenga esta forma típica de rueda o corazón, que veis luego descrito en todos los libros. Y es que el macho tiene las gónadas aquí, o sea, los testículos, los órganos que producen el esperma están aquí, pero el órgano copulador está aquí. Entonces, primero pone en contacto el extremo del abdomen con el órgano copulador, transfiere el esperma a esta parte y luego utiliza los cercos para sujetar a la hembra, ya sea por el protórax o ya sea por detrás de los ojos, como en los anisópteros, y la hembra pone en contacto su poro genital con la genitalia secundaria del macho, con el órgano copulador, y ahí se produce la transferencia de esperma. Esta pareja de Synpetrufos colombi o bien ya ha copulado o se dispone a copular, y fijaros que la diferencia que hay de coloración entre el macho y la hembra, que bueno, que la hay en las tres parejas, en este Pachycnemis igual, incluso en esta Esnamisnota también. En todas las familias de odonatos sucede la cópula de esta manera. También en este libelúlido, que es una leucorrhina, una especie que no hay que irse a Pirineos a verla. Y inmediatamente después de la cópula sucede la puesta. Normalmente el tándem, esa unión entre el macho y la hembra, no se deshace a la hora de la cópula. En la mayoría de las especies el macho acompaña a la hembra a hacer la puesta. Estos son los machos de Coenarion estitulum y estas son las hembras que están haciendo la puesta endofítica en esta vegetación acuática. Y el macho se asegura de que la hembra hace la puesta tras haber copulado con él y que no viene otro macho, copula con ella, desplaza su esperma y fecunda sus huevos. Entonces, este comportamiento se produce en todas las especies, incluso en las que hacen la puesta en solitario, como Anas imperator. Los machos están por ahí vigilando, no se alejan mucho, y si viene otro macho intenta copular con la hembra, pues se pelean y no le dejan. Aquí se ha colado un polizón, que es un analagma, y me ha gustado poneros esta foto para que veáis la diferencia de tamaño entre este anisóptero, que es la especie de mayor tamaño de las que vemos aquí en España, con este caballito. Y aquí una puesta
endofítica de Lestes virens, en el que con el ovopositor la hembra introduce en la vegetación los huevos. Hemos visto ya mucha diversidad de familias, pero me gustaría hacer un repaso de todas las que podemos ver en la península ibérica, que son los léstidos, calopterígidos, que son especies típicas de ríos, con un comportamiento de cortejo bastante, muy conspicuo, que se puede ver muy fácil en los ríos. Platicnemídeos, del que tenemos 3 especies, coenagriónidos, que es la familia que más problemas nos da a la hora de identificar. La que os he puesto es quizá la más fácil, con estos ojos rojos es Erythromapididulum, pero las demás son esos caballitos azules con hembras marrones o azules con varios morfos de color, las isnuras, que suelen dar bastante problema y a veces es necesario identificarlos en mano. Y en cuanto a los anisópteros, estos son las familias que hay, los ésnidos, que incluyen a los representantes de mayor tamaño, Anax, Aesna, como está Aesna pinis, gónfidos, que son también una familia típicamente de ríos, reófila, cordulegástridos, tenemos 2 especies en la península y también son típicas de ríos. Macrómidos, cordúlidos, son 2 familias distintas y además aquí en este grupo he metido a Usigastra curtisi, que es la especie que veis en la foto y que es un relicto, una especie que no tiene ningún pariente conocido y de hecho los expertos, los taxónomos ni siquiera saben en dónde meterla y por eso le colocan en este cajón, ¿no?, de posición incierta o incertae. Y por último, los libelúlidos, una familia que tiene muchos representantes de aguas estancadas y que tiene tal diversidad que nos suele plantear también problemas para la identificación. Os he puesto aquí un simple muestrario de formas y colores y veis que son muy diversas y que a veces pueden tener a la gente le resulta difícil, aunque solo sea por el dimorfismo sexual. Aquí veis Tritemis anulata, el macho, y esta es la misma especie, pero la hembra. Lo mismo con Brachytemis, una especie facilísima de identificar el macho con estas franjas alares, y la hembra, que así de lejos es marroncita, puede ser casi un Simpetrum o cualquier cosa. Simpetrum foscolombi, que vimos antes, otro Simpetrum, Sinaiticum, otro Simpetrum meridionale, otro Simpetrum striolatum, en este caso un macho inmaduro, que también las formas inmaduras, como vimos, pues nos pueden plantear problemas. Crocotemis, esta es bastante fácil, también la hembra es distinta. Otra Tritemis, la última incorporación a la fauna ibérica, bueno, no la última, que ahora este año ha habido novedades. Y una que francamente la ves volar y no parece un libelúlido, que es Cigonis torrens. Por terminar ya, le he pasado a Víctor una serie de recursos que yo creo que pueden ser útiles. Algunos de ellos son libros que están publicados ya gratuitamente en Internet, como Los odonatos de Extremadura o Las libélulas de la Gran Senda de Málaga, o lo de la región de Murcia está también gratis. Luego, libros que son imprescindibles, como esta guía de Distra, que es pues posiblemente la más completa, ¿no?, porque tiene especies de toda Europa y el norte de África. Un libro de larvas, por fin tenemos claves de larvas para la península ibérica. 2 artículos que os he puesto los enlaces, que tienen todas las generalidades que yo he contado, mucho más amplias y a lo mejor mejor explicadas. Y por último, estos proyectos de ciencia ciudadana, asociaciones o grupos dentro de la asociación, como el Grupo Ibérico de Odonatología, dentro de la SEA, que contribuyen al conocimiento de las libélulas. Y bueno, con esto ya terminamos. He puesto aquí para despedirme un cigóptero y un anisóptero, y este anisóptero nos sirve para presentar la que, si la asociación El Bosque Animado tiene ganas de organizar, podríamos hacer una nueva charla, porque esta es la última especie de libélula que se ha descrito en Europa, es Onychogonthus kazuma, y como he tenido el placer junto con otros compañeros de describirla, pues os podría contar algunas cosillas de ellas si os apetece. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Cecilia. Pues nada, damos paso al turno de preguntas. Hola, Cecilia.
Yo te quería dar las enhorabuenas por la charla, que en realidad yo lo único que quiero es ya escuchar la siguiente. Así que muchas gracias. Eh, Estaba pensando que nombres comunes de libélulas, que es un debate o no tanto debate, porque es que hay opiniones muy marcadas, los que quieren y los que no quieren, ¿no? Pero digamos que en España nos resistimos un poquito a tener como nombres comunes para las especies de libélulas y que haya un poco, pues, tener un poco tu opinión, por ejemplo. Muchas gracias. Sí, hombre, desde luego los nombres comunes tienen su utilidad, porque sirven para acercar, en este caso, un grupo de insectos bueno, pues a los ciudadanos, a los niños también, que no tengan que pronunciar esos nombres impronunciables de Platycnemis acutipenis, aunque bueno, luego los nombres de los Pokémon y de esos chismes lo que decían mis hijos de pequeños, a mí me resulta más difícil que Digonis, Torrid. Pero eh, bueno, sabes, como bueno, tú eres el promotor de una iniciativa de una lista de nombres comunes y bueno, yo creo que sí merece la pena trabajar en ella. Yo la dificultad que veo, Floren, que yo creo que la hemos comentado, es que es difícil asignar nombres comunes específicos. No sería tan difícil asignar nombres a géneros, a familias, ¿no? Ya, o sea, decir, bueno, tenemos un nombre común para Ortetrum, no tenemos un nombre común para Simpetrum, pero teniendo en cuenta que hay especies que no se distinguen ni siquiera bien si no es en la mano, puede ser difícil que asignar esos nombres específicos, que al final se acabarán asignando, vendrán en la guía, igual que viene el nombre inglés, que en inglés hay la misma dificultad que en español, eso está claro, y sin embargo, pues han puesto los nombres y se ha visto que es una iniciativa que luego, por ejemplo, en otros grupos como las aves, pues ha prosperado y funciona muy bien. Así que los que tenéis más ganas de trabajar en eso, pues nada, estupendo y cuando estén me los intentaré aprender. Mira, alguien pone, Rafa Tamajón pone en el chat que las fotos están muy bien. Es que a mí es lo que más me gusta, hacer las fotos a las libélulas y yo empecé a estudiarlas porque empecé a fotografiar. Y desde ese punto de vista, tanto esas guías gratuitas que hay ahí como las páginas de los grupos de ciencia ciudadana, biodiversidad virtual, sitios que hay, bueno, hay varias páginas de libélulas con mucha información, eso a la gente que se inicia, desde luego le da un apoyo tremendo y consigue que, bueno, que las libélulas sean, junto con las mariposas, de los grupos de insectos con los que más aficionados cuentan. Cecilia, yo sí te quería preguntar por curiosidad, si la distribución de las libélulas es más homogénea, es más concentrada en la especie, si hay movimientos de poblaciones, si migran de alguna forma o no, o suelen ser poblaciones más concentradas. Bueno, eso, claro, en tan poquito tiempo no hay tiempo para, pero hay varias libélulas que son migradoras, fuertes migradoras, Pantala flavescens, eso migra miles de kilómetros. Pero bueno, esa no pasa por aquí, aunque ya está citada, ya se ha visto en España y se ha visto en Alemania y en otros países del centro de Europa donde incluso ha llegado a reproducirse. Pero sin ser una cosa tan rara como Pantala, que se ha empezado a ver ahora, hay un ésnido, Anaseus piger, que, que es una especie migradora que pasa por España y por el sur y centro de Europa todos los años y que se ve habitualmente. De hecho, por Andalucía la podéis estar viendo ya. Seguramente está la gente ya viéndola y haciéndole fotos, estamos a 3 de marzo, seguramente ya están pasando, ya han emergido en África y están volando cientos de kilómetros, han cruzado el estrecho y van a cruzar toda la península ibérica y van a seguir volando hacia el norte, haciendo paradas para reproducirse y cuando emergen los adultos siguen volando hacia el norte
todos los años en una migración, o sea que tienen un vuelo potentísimo y la posibilidad de verse en muchos sitios. Luego, sin embargo, hay otras especies que parece que tienen una capacidad de dispersión pequeñísima. Por ejemplo, Coenagrium mercuriale, que es uno de estos caballitos azules pequeños, se ha visto que como mucho se mueve 300 metros, 500 metros, pero incluso los gónfidos, el otro día leí sobre una especie que no está en España, que es el Confucius ucasi, también su distancia máxima de dispersión en un estudio de marcaje y recaptura era de 650 metros. O sea que luego hay especies que aparentemente no realizan más que movimientos puntuales muy pequeños. Y a lo mejor su distribución depende más de factores biogeográficos, ¿no? Bueno, de distribuciones pasadas o de eventos excepcionales, a lo mejor de migración, porque también es verdad que cuando hay tormentas y eso se pueden ver movimientos de libélulas o pequeños enjambres de libélulas. No sé si era lo que me preguntabas. Sí, 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 había las mariposas, siempre se habla de la mariposa monarca, sí, o las grandes poblaciones de langostas, y no sé si también mira los donatos o no. Sí, sí, sí. De hecho, Pantala, lo que pasa es que luego a veces las noticias, o sea, cuando tú lees normalmente en sitios de divulgación y eso, a veces son un poco como sensacionalistas y siempre es el insecto migrador que más kilómetros, y yo parece ser que Pantala puede estar en esa liga, ¿no? De insectos que más kilómetros hacen o migraciones más largas junto con la mariposa monarca y otros, pero sí, Pantala vamos, cruza el mar y los océanos. Y Anas Piger llega a Islandia desde el sur del Sáhara en distintas generaciones, pero también vamos con vuelos muy, muy potentes. Eso da para otro mini webinar. A punto. Muchas gracias. Sí, No sé si alguno... sí, claro. por favor. Como has tocado un poco la especie de Tritemis kirby, ¿nos puedes simplemente explicar muy brevemente su caso, por favor? Sí, a ver si os lo digo bien de memoria. Tritemis kirby es una especie que tiene una distribución africana y que se detectó en una, creo que fue en Sicilia, en el año 2006 o 2007 y al año siguiente o así se detectó ya en Europa continental, en Andalucía precisamente, eh, eh, y bueno, y fue el primer registro de esta especie de distribución africana, pero no fue una anécdota, sino que se detectó ese año y se empezó a detectar cada vez más individuos, y bueno, realmente lo que sucedió es que empezó a reproducirse muy pronto en España peninsular, y a realizar migraciones, bueno, quiero decir, a distribuirse por el territorio y, digamos, a colonizar muy rápidamente toda la península. De hecho, ya ha llegado a Francia, me parece que fue en el año, bueno, tú te lo sabes mejor que yo, llegó hace a lo mejor 4 o 3 años a Francia y ya se está reproduciendo allí. O sea que ha demostrado una capacidad de colonización insospechada, porque normalmente los movimientos, los cambios en las áreas de distribución suponemos que son muy lentos. Sobre todo, digamos, ¿no? En la ampliación, porque si hay algún factor que está, bueno, deteriorando el hábitat de una especie, pues puede perder rápidamente distribución, pero hemos podido ver ese ejemplo de cómo una especie que con determinadas condiciones ambientales es capaz de llegar a un nuevo territorio y aprovechar hábitats que son adecuados para ella y para realizar una colonización rapidísima. En apenas 10 años ya ya había llegado a los Pirineos y, está prácticamente, presente en sitios donde
no en sitios degradados, sino en ríos bien conservados, de casi de montaña. Nosotros aquí en Castilla-La Mancha, en Cuenca, ya en el año 15, me parece, la vimos en el Parque Natural de la Serranía de Cuenca, a 1000 y pico metros de altitud, en el corazón del parque, en sitios, bueno, en sitios determinados, ¿no? En arroyos que perdían el agua en verano, que solo quedaban pozas, con buenas temperaturas, con sustratos rocosos, que es lo que parece que le gusta, pero también en las ciudades, en los parques, en las balsas de riego, en un montón de sitios que, que le han venido bien. Se dice que hay 2 factores que han contribuido a la expansión de Tritemisquirvi. Uno es las olas de calor, que parece ser que le han favorecido a la hora de colonizar territorios cada vez más alejados, y por otra parte la producción de medios que le vienen bien, medios estancados, sobre todo medios artificiales que ya son capaces de colonizar y de llevar en ellos su ciclo de vida, que su desarrollo, por otra parte, es muy corto, y entonces pues prácticamente en cualquier medio, aunque sea de poca duración, lo pueden completar. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros.